a otro tema, muy interesante tema que vamos a abordar ahora. Está en línea Rodrigo Norés, investigador de CONICET en el Instituto de Antropología de Córdoba, profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Esto tiene que ver con una investigación bioantropológica liderada justamente por el propio Norés, que revela algo absolutamente inédito, la existencia de un linaje genético propio del centro de la República Argentina, de la hoy República Argentina, que era absolutamente desconocido. Rodrigo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo nace esta inquietud? ¿Cómo nace esta búsqueda? Bien, nosotros, bueno, somos un grupo de investigación que trabaja en el Instituto de Antropología de Córdoba y hace, 20 años que venimos trabajando para conocer la historia de los pueblos nativos de esta región. Nosotros conocemos muy bien la historia, o bastante bien la historia desde la conquista para este lado, pero lo que pasó antes de la conquista, bueno, la historia que tratamos de reconstruir. Eso se hace desde la arqueología generalmente, pero también desde la genética, que es, el eje de este trabajo. Bien. Sí, Estamos hablando de un linaje genético de 8.500 años, ¿cierto? sí. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo habitaban o cómo fueron designados por los españoles, que son las designaciones que han perdurado hasta el presente de esos pueblos? Bueno, las designaciones, como vos decís, en general para la zona central o para la zona de la provincia de Córdoba son, al momento de llegar los españoles son los comechingones, los saravirones, banqueres, etcétera, distintos grupos, diaguitas, etcétera, ¿no? Nosotros no podemos saber cuál era la designación de los grupos que tuvieron mucho tiempo antes, ¿no? Sabemos que hay gente habitando toda esta región hace más de 12.000 años, ¿no? Entonces seguramente, no sé, se autodenominaban de otra forma, si es que se autodenominaban, ¿no? Bueno, en este trabajo lo que hicimos fue analizar, hacer análisis genéticos, tomando muestras de individuos arqueológicos, ¿no? Que tienen entre 300 y 10.000 años de antigüedad, yo sé que vivieron en esta región en ese rango de tiempo, y bueno, con esos estudios, a partir de un diente o de un hueso de estos individuos, recuperamos ADN, ¿sí? Y lo secuenciamos. Eso lo hicimos en colaboración con la Universidad de Harvard, porque es metodología, requiere tecnología, infraestructura y mucho dinero que nosotros no tenemos, pero que, en este marco de una colaboración lo pudimos hacer. Y lo que encontramos es que, digamos, para entender el contexto, o sea, cuando uno piensa en los indígenas de Sudamérica, se reconocen como tres grupos componentes genéticos. Los andinos, sí, que están en la zona de Bolivia, Perú, Ecuador, ¿sí? Los amazónicos, que son, como el nombre lo dice, en Amazonas, en las tierras bajas sudamericanas, y los patagónicos en el extremo del continente. Entonces, esos tres grandes grupos se pueden reconocer genéticamente. Y bueno, para la zona central de nuestro país, que es una zona intermedia entre estos tres componentes, nosotros no había ningún estudio genético hecho sobre restos arqueológicos, y no se sabía si los pueblos originarios de esta región eran una mezcla, ¿no?, de esos tres componentes, o sea, mezcla de la gente andina con patagónica con amazónica, o si por el contrario podía haber alguna característica distintiva. Entonces lo que nosotros encontramos fue eso, que todos los individuos de esta región central del país, entendiendo como Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, llegando incluso al río Paraná, parte de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, Catamarca, eso es una zona central amplia, ¿no? Tienen este nuevo componente que decimos nosotros, un componente genético desconocido, que es característico de esta región del centro de Argentina, y que, lo interesante es que lo encontramos, lo podemos ver en uno de los individuos más antiguos de nuestro estudio, ¿no?, que tiene 8.500 años y que fue encontrado en cercanías a la ciudad de Jesús María, en la provincia de Córdoba. Bien, ¿y ese perfil genético se mantiene hasta hoy? Exactamente. Nosotros también, en otros estudios de nuestro grupo de investigación,
y de otros estudios de investigación de Argentina, hemos detectado que, bueno, gran parte de la población, cerca del 70% de la población argentina, incluso más, tienen, o sea, componentes nativoamericanos, sí, o sea, son mestizaje entre componentes europeos, africanos y nativoamericanos. Ese componente nativoamericano de las poblaciones actuales que llevamos prácticamente todas las personas que habitan este territorio, porque casi todos somos en alguna medida mestizos, ¿no? Cuando nosotros analizamos el componente indígena de las personas actuales, encontramos que llevan ese mismo linaje que ya existía desde hace 8.500 años. O sea que nos podemos remontar a ancestros, ¿sí?, de, bueno, más de 8 milenios de antigüedad. Y eso, bueno, para la caracterización de las poblaciones, para los estudios de poblamiento y la historia de las poblaciones, bueno, es bastante significativo, ¿no? Es decir, me parece muy interesante, porque hace un tiempo leí varios trabajos que dicen que, por ejemplo, en lo que conocemos hoy como Gran Bretaña, en algún momento hubo un reemplazo, es decir, alguien llegó y exterminó lo que había. Una situación bastante similar ahí en el sur de España. Aquí, evidentemente, quienes estaban continuaron, más allá del choque cultural y la aparición de los españoles, dándole forma primigenia a lo que hoy es la República Argentina. Bueno, veo que estás informado, exactamente, es así, es como bastante curioso también esta continuidad de tantos años, ¿no? Como bien decís, en otras regiones como en Europa lo que ocurre es que ciertos grupos, ¿sí?, que habitan en una región son reemplazados por la llegada de otro grupo. Entonces los cazadores recolectores del Neolítico en Europa son reemplazados por los agricultores que vienen de otro lado, y después estos son reemplazados. Es como que se van modificando digamos, estas poblaciones. En el caso de esta región central argentina, no, hay continuidad genética. Sí hay cambios culturales, por supuesto, pero esos cambios culturales no son, no implican el reemplazo de la gente, sino que son adquisiciones de esa gente o desarrollo de la gente, pero no cambios poblacionales. Sí, bueno, y esto dura incluso después de la conquista, si bien pasó por el exterminio, la conquista, la epidemia, las guerras, etcétera. Bueno, pero me pregunto, fue un disparador para mí cuando leí el tema del trabajo. ¿La continuidad no dice que en realidad no hubo un exterminio? Porque si hay un exterminio no queda nada. Por eso, siempre también una historia de invisibilización, ¿no? De tratar de pensar que los indios no fueron extinguidos, todos fueron matados y que no quedaron en este territorio. Por el contrario, si bien sí conocemos del exterminio, de las matanzas, las enfermedades y todas las consecuencias de la conquista, bueno, miles de ellos sobrevivieron, muchos de ellos se mestizaron con los propios españoles, y pensar que gran parte de la inmigración en la conquista puntualmente fue de hombres, ¿no? Y bueno, y ahí empieza a construirse lo que son las sociedades en general latinoamericanas, ¿no? De hombres europeos con mujeres nativas, y después se incorpora la influencia africana mediada por la esclavitud. Entonces, bueno, eso es lo que conforma todo esto. O sea, los exterminios existieron, pero sin embargo, todo ha quedado mucho, ¿no?, del componente nativo. Te pregunto como hombre de ciencia, ¿en qué está apoyada la idea del exterminio? A mí me parece más un discurso político que una realidad. A ver, te quiero decir esto con mucho respeto. Cuando Genghis Khan avanzaba con la Horda Dorada, la orden era matar a todo hombre cuya cabeza superara el alto de la rueda de una carreta. En la historia de la humanidad se hizo de esa manera, aunque nos cueste aceptarlo, ¿no? Sí, tal cual. Pero es como vos decís, en el caso de de Argentina, sí, de nuestro país, hay un proceso político de blanqueamiento que también, pero eso es un proceso cultural que empieza en realidad, digamos, cuando la nación empieza a consolidarse, viene Sarmiento. Fin del siglo XIX. Pero es muy posterior, pero eso eso en ningún momento implicó que la preexistencia española, fundamentalmente española, y más en Córdoba,
es matriz es más matriz de la españolidad que Buenos Aires misma, haya perpetrado una destrucción sistemática de lo existente. Por el contrario, se fusionaron, se habrá fusionado desde el poder, está sí. bien, pero se fusionó. Exactamente, es más bien así. O sea, en muchos lugares ha habido, sí, matanzas, guerras, y en muchos otros ha habido una interacción mucho más pacífica con los pueblos originarios. No siempre se sometido a cierta explotación, ¿no? A todo el sistema de la conquista, ¿no? Pero bueno, pero perduraron las poblaciones, bueno, hasta el presente, y de hecho, si uno analiza la población argentina genéticamente, bueno, el promedio es 50% europeo, 45% latinoamericano y un porcentaje menor africano, o sea que básicamente es como un 50 y 50, ¿no? Entonces, bueno, no hubo realmente en Córdoba un exterminio sistemático sin ir a matar a todo el mundo, sino que hubo una interacción y una fusión, ¿no? Claro, claro, interesantísimo. Pero por supuesto con dominancia y con... Obviamente, pero obviamente. Rodrigo, bueno, y todo eso. ¿Cómo continúa este trabajo de ustedes? ¿Este trabajo llegó a este punto? ¿Está concluido? ¿Hay otro proyecto? ¿O esta idea hay idea de avanzar en este mismo camino? Bueno, si bien nosotros trabajamos con 240 individuos arqueológicos en una región donde no había prácticamente nada hecho, es un número realmente muy significativo, pero sin embargo es más lo que nos falta que analizar que lo que tenemos, ¿no? Siempre hay, imagínate, el territorio es muy amplio y temporalmente también es muy amplio, entonces a veces, por ejemplo, uno puede analizar muestras de 1000 años y después de otra muestra de 4000 años, pero tener en el medio 3000 años, que es una eternidad, ¿no?, de tiempo, y qué pasó en esos momentos, qué procesos ocurrieron en esas poblaciones, bueno, son cuestiones a atender. Ahora la idea es continuar, sí, con esos estudios, tratar de refinar un poco más cómo fue la historia de estos pueblos. Por ejemplo, nosotros vemos también que este linaje del centro de Argentina, que lo vemos presente, también vimos que en los últimos 2000 o 3000 años se fue como expandiendo, y vemos que en los bordes de esta gran región, o sea, por ejemplo, hacia el noroeste argentino, vemos cómo este componente se mestiza con el componente andino, vemos que en el norte se mestiza con el componente amazónico, y lo mismo pasa en la región pampeana con ese componente pampeano. Entonces también empezar a definir bien cuándo ocurrieron estos procesos de mestizaje, por qué se incluyó migraciones, se incluyó intercambio de mujeres, etcétera, distintas formas en las que interactúan las poblaciones para entender estos procesos, ¿no? Claro. Bueno, una y otra vez. Trataremos de seguir, digamos. Trataremos de seguir. Bueno, han pegado un hito muy grande, así que seguramente es un lauro que los ayudará. Te agradezco mucho, Rodrigo, muy buena jornada, muy amable. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Este era Rodrigo Norés, investigador de CONICET, y este tema del cual a mí me quedan algunas cositas que quiero decir, pero lo haré